Buenas noches, alumnos. Un gusto saludarlos. En el día de hoy compartiré con ustedes, para los alumnos de la materia enfermería del adulto y anciano de segundo año, una clase de control de edemas y sistema arteriovenoso, más control y valoración de pulsos. Aunque los edemas pueden tener una o varias causas, las mismas no necesariamente son cardiológicas y pueden influenciar sobre la salud del usuario. Así que en este apartado vamos a valorar el tema de edemas, el sistema arteriovenoso y el control y valoración de nuestro pulso. ¿Qué es un edema? En primer lugar, podemos decir que debido a la constitución de nuestro cuerpo con una importante proporción de agua en el peso corporal, en el adulto aproximadamente un 60% y un 70% en los niños, podemos confirmar que el agua se distribuye en diferentes compartimentos dentro de nuestro organismo. 2/3 de ese total de agua se ubican en el espacio intracelular y 1/3 en el espacio extracelular. El fluido intravascular sale de los vasos sanguíneos, fundamentalmente a través de los capilares, y entra en el espacio intersticial. El mismo líquido que sale de los vasos sanguíneos hacia el espacio intersticial debe volver a la vasculatura. La mayor parte del fluido se reabsorbe en el segmento final de los capilares, pero la tasa de reabsorción de líquidos es menor que la tasa de filtración, por lo que hace necesario un segundo mecanismo que recoja el exceso de fluidos filtrados hacia el líquido intersticial. Ese segundo mecanismo lo cumplen como sistema los vasos linfáticos, que recogen este excedente de fluido intersticial y lo vierten en el sistema venoso. Esto lo hacen a través de las venas, a nivel de las venas subclavias. El edema se forma cuando se produce una secreción excesiva de líquidos hacia este espacio intersticial o cuando éste no se recupera de una forma correcta, sea por problemas de absorción o por problemas linfáticos. La acumulación de líquido en el organismo es más evidente en algunas regiones del cuerpo, principalmente aquellas que tienen un tejido laxo, como son los tobillos, los párpados, la zona del sacro. La piel sobre la zona hinchada puede estar estirada, puede ser brillante, y si se presiona con el dedo deja una huella o fóvea, que es como se le llama también, y que va desapareciendo esa huella de manera lenta. Los edemas pueden tener una distribución local, ¿sí? Como puede ser el tobillo, una pierna, una parte, ¿sí? O regional cuando hablamos de toda una extremidad o es todo nuestro cuerpo. Los edemas inflamatorios, en contraste con todos los demás, son dolorosos, son calientes, son rojizos. Y los síntomas más habituales son la hinchazón, la piel estirada o brillante, las fobias de las que hablamos recién y la sensación de pesadez. Las causas que favorecen el paso del líquido son varias, ¿sí? El aumento de presión dentro de los vasos, como los que causan la trombosis, la flebitis en las venas, las varices, y también en la insuficiencia cardíaca ocurre lo mismo. También puede darse como causa el descenso de la cantidad de proteínas o partículas osmóticas que tienden a retener agua en el compartimento intravascular, la alteración de la permeabilidad de la pared de los vasos, la obstrucción de los vasos linfáticos o la combinación de varios de estos factores. Debemos saber también que en la mujer hay presencia de edemas de manera habitual. Estos edemas pueden ser más o menos objetivos y estar o no relacionados con la existencia de una insuficiencia venosa. Pero ya de por sí la mujer tiene una predisposición hormonal que hace que estos edemas se adviertan, sobre todo en épocas de cambios. Esos cambios, como más importantes, cuando se manifiestan estos edemas, son la menarquía y la menopausia. Por otro lado, es frecuente que las mujeres adviertan variaciones en ese edema o en la sensación de hinchazón asociados al ciclo ovárico. En estas circunstancias se define este problema como un edema cíclico idiopático.
Este edema requiere un proceso diagnóstico, especialmente cuando los problemas ocasionados son importantes, como lo que tenga que ver con aumento de peso, molestias en las piernas, etc. En cuanto a lo que es la valoración de los edemas, comparto a continuación una infografía que ayuda a comprender los distintos niveles de edema y su clasificación en grados, en lo que cada signo más es un grado de esta escala. Esta escala es conocida como escala de Godet y es a través de la cual uno puede valorar en 4 grados diferentes la situación de los edemas, ¿sí? Se realiza buscando la depresión de la piel y tejido celular subcutáneo al presionar con un dedo sobre un relieve óseo, ¿sí? O sobre una prominencia ósea. En este caso, si la depresión desaparece rápidamente, estamos hablando de un edema grado 1, ¿sí? Identificado con un signo. Cuando la depresión que causa el dedo presionando desaparece después de 10 a 15 segundos, se está refiriendo a un edema de grado 2. Cuando dura hasta 1 minuto, grado 3, y si dura de 2 a 3 minutos, grado 4. Bien, en relación a los cuidados enfermeros ante el edema, el tratamiento siempre tiene que estar relacionado con el contexto, ¿sí? Con la enfermedad que lo provoca. Pero como enfermeros vamos a establecer un plan en el cual la valoración es importante. Para determinar una evaluación correcta, debemos informar objetivamente mediante el registro de enfermería y la comunicación oral. Debemos también definir acciones concretas que puedan ayudar a mitigar la situación. En general, las medidas en el plan de cuidado son el reposo en cama con elevación de las extremidades, si el edema es en miembros inferiores. Se recomienda una dieta con poca sal o dieta hiposódica que evita la acumulación de agua. Cuando hay nutricionista en el equipo interdisciplinario, también se informa de esta situación para que tome medidas en el caso, ¿no? Y conforme a las indicaciones médicas, también puede ser parte de los cuidados de enfermería administrar tratamiento farmacológico diurético para eliminar ese líquido retenido. Se pueden utilizar también, como parte de nuestros cuidados, medias elásticas que ayudan a movilizar los edemas y aumentar el retorno venoso. Se debe realizar control de signos vitales y debemos establecer relación entre los signos y los edemas, porque obviamente se supone que cuando hay edemas también vamos a encontrar algunas alteraciones en los signos vitales. No sea siempre, pero es importante que nosotros podamos aprender a establecer esa relación entre los signos y los edemas. Y por último, necesitamos repetir la observación de los edemas para ser nuevamente valorados. Yo verifico el estadio a una determinada hora y después de 4 o 6 horas yo puedo volver a constatar cuál es el estado de esos edemas para saber si alguno de ellos ha cedido o si el cuadro ha agravado, porque también puede ocurrir que con el paso de las horas el cuadro se agrave. Bueno, vamos a pasar al control y evaluación de pulsos, que es el segundo tema de esta presentación. Definimos primero qué es el pulso, es algo que seguramente vieron el año pasado y volvemos a hacer una pasada en cuanto a la definición. Digo que lo han visto porque en Fundamentos de Enfermería se manifiesta y se analiza este tema. El pulso es el salto palpable entre una prominencia ósea y un detector de ese salto, que puede ser un dedo del operario o un equipo electrónico capaz de transmitir dicha señal. Y este pulso es una evidencia de la eyección de sangre por la contracción auricular, provocando el flujo sanguíneo, ¿sí? El conteo de las pulsaciones se mide en la cantidad de veces que pulsa en 1 minuto, ¿sí? Son múltiples las causas por las cuales se controla el pulso, pero dependiendo de las condiciones fisiológicas del individuo, o a veces por traumas, quemaduras, dolor, fístulas arteriovenosas, como las que utilizan los usuarios que necesitan realizarse hemodiálisis, o en el caso de una amputación, dicho pulso no se puede valorar donde lo hacemos habitualmente, y es por eso preciso examinar los pulsos en otras regiones, que aunque no son tan utilizadas o no tan conocidas, pueden también servirnos en caso de que nosotros tengamos que valorar el pulso.
Las recomendaciones son que evitemos, ¿sí?, valorar el pulso con los dedos que tienen pulso propio, porque el dedo pulgar y el índice pueden generarnos confusión, haciéndonos sentir nuestros propios latidos, nuestras propias pulsaciones, y por ello es preferible efectuar esta medición con los dedos medio y anular. No conviene comenzar el conteo inmediatamente, sino esperar un momento que el usuario se relaje. Y siempre se deben aplicar los dedos en la zona de medición, efectuando una presión inicial muy suave. Si la presión es fuerte, un pulso débil puede pasar inadvertido. ¿Mm? Bien, vamos a mencionar que hay distintos tipos de pulsos, ¿sí?, que podemos valorar y que podemos utilizar en caso de no poder utilizar los pulsos habituales. Ellos son el pulso temporal, el carotidio, el pulso axilar, el pulso braquial, el pulso radial, el cubital, el femoral, el popliteo, el tibial posterior y el pedio. Y podemos ver en esta figura del cuerpo humano las distintas ubicaciones de cada uno de estos pulsos en los cuales podemos llegar a palpar, ¿no es cierto?, y medir las pulsaciones del usuario. Bien, lo que vemos aquí es lo que vamos, el tercer tema, y en el cual nosotros vemos la valoración del sistema arteriovenoso. En esta infografía particularmente ustedes lo que ven son dos figuras del cuerpo humano, una con identificación de las arterias y otra de las venas. Por eso se las diferencia con el color de los vasos sanguíneos como manera de identificar la sangre oxigenada de la sangre carboxigenada, ¿sí?, que es la que retorna hacia el corazón y los pulmones para ser oxigenada. En la figura de la izquierda, en donde están identificadas las arterias, todas graficadas en color rojo, van a ver que con el nombre de cada una de las arterias hay una abreviatura, ¿sí?, con la letra A, que hace referencia a arteria. Y en la figura con vasos sanguíneos azules, la letra B corta con el punto, que es la abreviatura de venas. Entonces tenemos en este mapa o en este árbol circulatorio todo lo que es el sistema arterial en la figura de la izquierda y el sistema venoso en la figura de la derecha. Cuando las causas de la internación o de la intervención de un usuario son de origen cardíaco, la valoración debe ser aún más minuciosa, incluyendo el examen, la palpación y la auscultación. La realidad es que cada uno de estos cuadros necesita de un seguimiento muy importante, y por eso también que cuando el paciente tiene alguna afectación cardiológica, es necesario valorar los distintos pulsos y también los lugares a donde se pueden auscultar o palpar el funcionamiento del corazón. Podemos ver entonces en esta diapositiva una foto en la cual se señalan distintos sectores en el tórax de los usuarios, mediante los cuales poder identificar cada uno de esos lugares a donde se puede auscultar o palpar, ¿sí? Los tenemos aquí enumerados. El segundo espacio intercostal derecho puede servir para auscultar la válvula aórtica. El segundo espacio intercostal izquierdo para auscultar la válvula pulmonar. El borde external izquierdo para verificar el funcionamiento del ventrículo derecho. Borde external inferior izquierdo, la válvula tricúspide. Y el cuarto o quinto espacio intercostal en el mismo nivel que la línea clavicular media nos permite valorar el vértice y la válvula mitral. Siempre que nosotros tengamos posibilidad de valorar a un paciente con una patología cardíaca, no solamente vamos a valorar su sistema arteriovenoso, sino que también vamos a poder considerar a la hora de valorar al usuario cualquier cicatriz debido a cirugías cardíacas o la implantación de un dispositivo como puede ser un marcapasos o un cardiodesfibrilador. Entonces es muy importante valorar en un minuto completo las distintas constantes para de esa manera tener una precisión en los valores que estamos encontrando, ¿sí? Y
si el usuario presenta alguna patología vascular periférica, puede ocurrir que sea necesario registrar el pulso de ambos lados. Entonces es importante familiarizarse con estos puntos de referencia que acabamos de mencionar. En relación a la presión venosa central, podemos ver que para medir la presión venosa central, las venas yugulares internas son mejores y de la aurícula derecha es mejor la vena yugular y de la aurícula derecha que las yugulares externas. Entonces se va a hacer girar levemente la cabeza del usuario, separándolo de nosotros e iluminando el cuello con una luz en posición oblicua. Y de esa manera, al tener la vena yugular interna situada debajo del músculo esternocleidomastoideo, vamos a buscar las pulsaciones alrededor de los tejidos blancos. Cuando identifiquemos el punto más elevado de la pulsación y desde este punto hasta el ángulo external, vamos a medir con 1 centímetro o una regla, ¿sí? Lo que figura en la imagen de la derecha. Y con esa medición, si la medición nos arroja más de 3 centímetros, esto indica una presión elevada. En caso de observar una pulsación venosa, el punto más elevado puede que esté por debajo del nivel del ángulo external. La presión en ese caso no está elevada. Y en caso de que haya similitudes en las pulsaciones de ambos lados, solo se necesita medir de un solo lado. Bien, respecto a lo que es la ocultación, vamos a poder escuchar el pulso del paciente notando la frecuencia y el ritmo, ¿sí? Pero también puede pasar que a la hora de valorar esos ruidos podamos encontrarnos con una válvula incompetente o una válvula estenosada que cause turbulencias en la circulación sanguínea y podamos oír un soplo, que es una deficiencia valvular. Entonces es muy importante que nosotros podamos ocultar toda la zona precordial, primero con el diafragma del estetoscopio, que es lo que normalmente nosotros le decimos la membrana. Y mediante él escuchar estos ruidos cardíacos para detectar si es que hay alguna irregularidad. El diafragma es mejor a la hora de ocultar ruidos de tono alto, como el primero y el segundo ruido, la fricción de las membranas pericárdicas y el murmullo de la regurgitación aórtica y mitral. En cambio, la campana, que es en general en la mayoría de los estetoscopios el lado opuesto de la membrana, se llama campana, es mejor para ocultar los ruidos de tono bajo, como el tercer y el cuarto ruido, y el murmullo de la estenosis mitral. Como ampliación de lo expresado, enfermería es responsable también de la observación que se realiza en el usuario, en todo lo que es la superficie corporal para poder determinar el aspecto externo que tiene a través de la piel su árbol circulatorio. Es verdad que dependiendo del color de la piel, hay personas que tienen más superficiales que otros sus vasos sanguíneos, en algunos casos se ven más que en otros, pero siempre se va a poder valorar a través de la piel distintas patologías también relacionadas a ese sistema arteriovenoso. Entonces es importante que todo aquello que se trasluzca a través de la piel del árbol circulatorio nosotros lo podamos valorar. Por ejemplo, en esa observación que hacemos de la piel, es de vital importancia poder detectar, como vemos por ejemplo en la figura superior, un acodamiento, sectores que sean de circulación tortuosa, considerados así porque ponen en evidencia a través de la piel que hay acúmulos de sangre venosa que no termina de retornar. ¿Cómo se sabe esto? Porque el color del vaso, debido a la sangre que transportan, es más oscuro y en algunos casos llega a ser ya en un azul y hasta casi negruzco, porque no toda la sangre retorna al corazón, sino que mucha de esa sangre que circula allí hace como un círculo vicioso y va quedando parte de esa sangre y en algunos casos se coagula y por eso, o al no tener oxígeno, al no estar oxigenada, tiende a tener ese color oscuro, ¿no? Pero bueno, todo eso se puede ver y la realidad es que cuando las venas están exacerbadas sobre la superficie de la piel, esto se pone en evidencia por justamente
esa retención que hacen de sangre y generalmente se tienden a inflamar y agrandar de tamaño y por eso se ven de esa manera tan particular. Hay otros casos en donde también hay coloraciones en la piel que son diferentes dependiendo de la insuficiencia circulatoria. Lugares en donde las personas tienen la piel más oscura, en algunos casos enrojecimientos y en otros casos tirando a un ennegrecimiento, justamente también por la privación de oxígeno de los tejidos, que no llega suficiente, ¿no es cierto?, glóbulos rojos, y por lo tanto por esa deficiencia circulatoria, este color de piel. Lamentablemente también esto es causal de dolor, porque al no llegar suficiente oxígeno, los tejidos empiezan a tener micronecrosis, ¿sí? Y eso también causa dolor. Y por último, en la figura inferior, van a ver ustedes otra característica de algunas deficiencias que se ven en el árbol arteriovenoso, que son las relacionadas con arañuelas, que son ese característico color de la piel que manifiesta una microcirculación, arterias muy finitas, muy pequeñas, sí que se contrastan sobre el color de la piel, ¿sí? Y por último, otra manifestación común en el sistema arteriovenoso también, cuando hay alguna deficiencia, son los edemas. Bueno, este es más o menos la clase que quería compartirles. Todas estas características mencionadas son de vital importancia para la correcta valoración de cada persona y es trascendental que todo lo que podamos aportar en ese sentido quede registrado en la historia clínica, en el informe de enfermería, para que pueda ser valorado por los demás usuarios o las demás disciplinas del equipo de salud. Es muy importante que todas las observaciones que hagamos puedan ser consideradas tanto para ser registradas e informadas, como así también para poder establecer un plan de cuidados acorde a esas necesidades. Muchas gracias.